Recordemos que a grandes rasgos, el sistema nervioso humano, nosotros por pertenecer al filum Chordata, subfilum Vertebrata, nuestro sistema nervioso está totalmente protegido. A nivel del cráneo tenemos la porción cefálica, todo el encéfalo, estamos hablando de cerebro, tálamo, hipotálamo, glándulas, las hipófisis, el cerebelo, bulbo raquídeo, toda la parte encefálica está protegida por el cráneo. Luego viene la porción de la columna, de la médula espinal. Todo esto forma el sistema nervioso central. Si lo razonamos un poquito más, es toda la parte que está protegida por hueso, ¿verdad? No olvidemos que del sistema nervioso central, de la porción encefálica, del cerebro específicamente, salen 12 pares de nervios craneales, que veremos más adelante. Pero estos 12 pares de nervios craneales sabemos que van hacia la nariz, hacia los ojos, algunos van hacia la porción torácica, ¿verdad? Son 12 pares craneales, mientras que de la médula salen 31 pares de nervios espinales hacia la porción de las extremidades, torácica, porción abdominal, porción de las extremidades inferiores, porción pélvica. Señores, en otras palabras, todo lo que estamos viendo en rojo constituye el sistema nervioso central, encéfalo más médula, mientras que en celeste estamos viendo el sistema nervioso periférico, el cual estaría formado por los 12 pares de nervios craneales y los 31 pares de nervios espinales. Dejando en claro este punto del sistema nervioso central y periférico, vamos a ver ahora la distribución que ustedes les muestran en su separata. Sistema nervioso central y periférico. Como les había mencionado, el sistema nervioso central es el encéfalo más la médula, mientras que el sistema nervioso periférico son los 12 pares de nervios craneales, ¿verdad? Más los 31 pares de nervios espinales. De los 12 pares de nervios craneales se deriva el llamado sistema nervioso somático, pues este va hacia la piel y al músculo esquelético. Como recordamos, ¿verdad? Los 12 pares de nervios craneales van hacia los órganos de los sentidos, hacia la piel, ¿no? Básicamente sensitivo. Mientras que los 31 pares de nervios espinales van a formar el sistema nervioso visceral, que van hacia el músculo liso, hacia el miocardio y hacia las glándulas. Como nos podemos dar cuenta, el músculo liso es involuntario, hace lo que él quiera, no sigue nuestra voluntad. El miocardio de igual manera. Nuestro corazón no está controlado por el cerebro. Los latidos del corazón, la contracción muscular es miogénica. Y las glándulas de igual manera, esa necesidad. ¿Sí? Por ello, está controlado también por neurotransmisores. Y estos van a dar origen al sistema simpático y al parasimpático. Adelantándonos un poquito, el sistema simpático, recordemos que aquí es donde actúa la noradrenalina, conocido también como norepinefrina, mientras que en el parasimpático estaría actuando la acetilcolina. El sistema nervioso periférico, tal como lo habíamos mencionado, eran los nervios craneales y los nervios raquídeos, son nervios espinales. De los nervios craneales destacan 3 tipos de nervios: sensitivos, motores y aquellos que cumplen ambas funciones, los mixtos. El par número 1, el par sensitivo, el primer par sensitivo, el par número 1, es conocido como el olfatorio. Tiene una distribución a nivel de la cavidad nasal y la función es netamente sensitiva, tal como lo podemos ver aquí, para el olfato.
mientras que el segundo par craneal, conocido como el óptico, su función sensitiva es la vista o la visión. Mientras que el par número 8 es conocido como el acústico, cuya función sensitiva obviamente es la audición y también el equilibrio. Esto respecto a el grupo de los sensitivos. Los motores, como el par número 3, es conocido como el oculomotor, el cual brinda los movimientos del globo ocular, del iris, del cristalino y los párpados. El par número 4, conocido como el troclear, permite la rotación del ojo. ¿Sí? Permite la rotación total del ojo. El par número 6 es conocido como el abductor. El abductor permite también la rotación del globo ocular hacia los costados. Rotación del globo ocular. El par número 11, conocido como el par de nervios espinales, el par espinal, permite el movimiento de los músculos de la faringe, de la laringe y del cuello. Y por último, en el grupo de los motores, el par número 12, conocido como el hipogloso, es para los movimientos de la lengua, este órgano completamente musculoso. Por último, en el grupo ya de los mixtos, el par número 5, conocido como el trigémino, sabemos que va a tener doble función, ¿verdad? A nivel sensitivo, permite la sensibilidad de la frente, el cuero cabelludo, los párpados, los párpados superiores, a nivel de la nariz y los dientes. Mientras que a nivel motor permite los movimientos de la lengua y músculos masticatorios. Sí, los movimientos de la lengua que permiten la formación del bolo alimenticio, por si acaso. Ese es el par número 5. El par número 7, conocido como el facial, a nivel sensitivo nos va a dar el gusto, mientras que a nivel motor, como se llama facial, obviamente son para expresiones gesticulares, las expresiones faciales. El proceso masticatorio para masticar y movimientos del cuello. El par número 9, conocido como el glosofaríngeo, a nivel sensitivo
nos da el tacto y gusto. Pero recordemos que esto es en la tercera parte posterior de la lengua. ¿Sí? Y a nivel motor nos da los movimientos del cuello. ¿Por qué en la tercera parte posterior, la última tercera parte de la lengua? Porque el facial nos brinda el sentido del gusto en las 2 terceras partes anteriores. Y se completa el sentido del gusto con el par número 9, el glosofaringio, en la tercera parte posterior. Por último, el par número 10, conocido como el vago o neumogástrico, uno de los que tiene mayores funciones. A nivel sensitivo, permite la sensibilidad en las cuerdas vocales, permite la sensibilidad también a nivel de pulmones. A nivel motor, va a permitir los movimientos de la faringe, permite movimientos de cuerdas vocales, de pulmones, permite los movimientos del esófago, permite movimientos del estómago, permite movimientos del corazón e inhibe también movimientos del corazón, inhibe latidos. Recordemos que si bien es cierto que el miocardio es miogénico, o sea que es involuntario, la contracción, el ciclo cardíaco, el latido cardíaco inicia en el corazón a voluntad propia. El par número 10, el vago, llega hasta también al corazón y puede causar este proceso de disminución de los latidos del corazón, ¿sí? Bajo ciertas condiciones, obviamente, de estrés, ¿no? De acuerdo a factores ambientales. A nivel de los nervios raquídeos, ¿sí? Los nervios espinales, estos nervios se van a clasificar de acuerdo, tal como podemos observar, de acuerdo a las vértebras. Los nervios raquídeos se clasifican en 8 pares cervicales, 8 pares dorsales, 5 lumbares y 6 sacros. Las neuronas tienen procesos muy interesantes para poder comunicarse una con otra. El proceso del transporte del impulso nervioso permite el famoso proceso llamado de contigüidad. Se considera que en la sinapsis se da la contigüidad debido a que entre la membrana presináptica, que es la zona del pie terminal, ¿sí? Y la membrana postsináptica, que es el cuerpo de la siguiente neurona, este de aquí, el espacio presináptico mide aproximadamente 200 Armstrongs, conocido también como la hendidura sináptica. Cuando el impulso llega a la sinapsis, las vesículas se unen a la membrana y liberan el neurotransmisor, ¿no? Tal como lo podemos ver aquí. Esta imagen ampliada viene de aquí, ¿verdad? Podemos ver aquí la terminación nerviosa que llega hasta el soma o cuerpo de otra neurona. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El axón o la terminación axónica va a llevar a los neurotransmisores interna. Esta es la vesícula que se debe de fusionar con la membrana para la liberación del neurotransmisor. Los neurotransmisores, al pasar por este espacio sináptico o hendidura sináptica, los neurotransmisores llegan hasta el soma o cuerpo neuronal de la siguiente neurona. Al tener contacto con los receptores, el soma de la neurona empieza a reaccionar y a generar toda una respuesta. Y eso va a generar la contigüidad de la respuesta nerviosa, ¿no? Del impulso nervioso.
Aprovechemos el esquema para poder observar las partes de la neurona. Observamos el soma o cuerpo, ¿no? Soma o cuerpo neuronal, lo llaman aquí el cuerpo de la célula. Vemos el axón, ¿sí? El axón y por último las terminaciones axónicas o las dendritas. Nos muestran la vaina de mielina. La vaina de mielina tiene la característica que su productor varía. Si la vaina de mielina se encuentra en el sistema nervioso central, la mielina será producida por el oligodendrocito. Mientras que si se encuentra en el sistema nervioso periférico, será producido por las células de Schwann. Recordemos que la mielina es un tipo de lípido, el del grupo de los esfingolípidos, son lípidos complejos. El cerebro básicamente tiene lípidos a nivel de las neuronas. Mientras más grande y gordita la vaina de mielina, el impulso nervioso será más efectivo. Aquí, por ejemplo, podemos ver la contigüidad del estímulo a lo largo del axón, pero lo vemos aquí sin vaina de mielinas justamente para poder observar el proceso de la polarización. Una membrana en reposo siempre se encuentra con la carga negativa intramembranal y carga positiva extramembranal. Esto es una membrana en reposo. Estamos hablando del axón. Cuando ocurre el impulso nervioso de un extremo hacia el otro, empieza a ocurrir el proceso de la despolarización. En la despolarización se invierten las cargas, ¿no? Por ello su nombre. Y es cuando se inicia el impulso nervioso. Conforme el impulso nervioso va avanzando, se va despolarizando la membrana. Pero por donde ya pasó, a este proceso se le llama la repolarización. Mientras va avanzando el impulso, todo esto se va repolarizando, ¿sí? Esto es muy importante porque usualmente vienen preguntas de esto en el examen. En la separata también les muestran otro esquema de la sinapsis, ¿sí? Cómo es que las dendritas axónicas se comunican con las terminaciones también del soma o cuerpo neuronal, la neurona presináptica y posináptica. El impulso va desde izquierda a derecha. Ahora, habiendo explicado ya la sinapsis neuronal y el impulso nervioso, vamos a ver el arco reflejo. El arco reflejo sabemos que va a partir desde el receptor. Cuando recibe un estímulo, ¿verdad? Como un pequeño golpe, este mensaje es llevado hacia el centro de la médula espinal. La neurona sensitiva llega hasta la médula, en donde encontramos a una interneurona, que lo vamos a ver también más adelante. Por aquí se encuentra. Y luego viene la neurona motora, ¿sí? La diferencia entre el arco reflejo monosináptico y el arco reflejo polisináptico es el siguiente. Aquí vemos en el arco reflejo monosináptico vemos una respuesta inmediata frente a un golpecito a nivel de la rodilla. La neurona motora va directo hacia el efector para el proceso de la contracción muscular. Y si ustedes son observadores se darán cuenta que aquí hay un ganglio nervioso a la salida de la médula. Y en este ganglio nervioso se encuentran aquí los somos o cuerpos neuronales, ¿sí? Mientras que en el arco reflejo polisináptico vemos que el receptor está recibiendo un estímulo, que en este caso es el calor. El estímulo es llevado por la neurona sensitiva, procesado hacia la interneurona y luego se emite una respuesta. Por ello es que se llama polisináptico, porque intervienen más. Esto, ¿cómo es que se da? Lo que sucede es que hay algunas respuestas que son tácitas o inmediatas.
por eso es un reflejo bastante rápido, ¿no? Como es el golpe a nivel de la rodilla, el nervio que tenemos aquí. Mientras que en este caso estamos trabajando con los receptores sensitivos que se encuentran a nivel de la piel, los que perciben el calor. Mientras esta información es llevada, tiene que procesarse para poder emitir una respuesta, que en este caso sería sacar la mano, obviamente, del fuego, ¿verdad? Alejarse del calor. Sigamos analizando qué es lo que ocurre en la médula. Habíamos ya visto el proceso del arco de reflejo, ¿verdad? A nivel de la médula, nosotros encontramos la sustancia gris al centro y la sustancia blanca hacia el exterior. En el caso del cerebro, esto es al revés, ¿verdad? La sustancia blanca hacia la parte central y la gris hacia la parte externa. En la imagen les están señalando el epéndimo, ¿verdad? El orificio por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Y recordemos que este conducto está tapizado por las células ependimarias, que son parte de las neuroglias. Vemos que sale por aquí en los axones de las neuronas sensitivas, forma el ganglio espinal, ¿verdad? Que son los cuerpos celulares de neuronas sensitivas, y sale el nervio espinal, uno de los 31 pares de nervios espinales. Luego por aquí se encuentran ya los axones de las neuronas motoras, ¿sí? Por aquí el surco medio, ya las estructuras propias de la médula. En su separata también les muestran una imagen completa del corte medio, ¿verdad?, de nuestro encéfalo. Estamos observando aquí el hemisferio derecho. Observamos la parte del cuerpo calloso que permite la conexión, la unión del hemisferio cerebral izquierdo como el derecho. Vemos aquí la materia gris hacia el exterior, la materia blanca hacia el interior, los surcos, ¿verdad?, que tiene nuestro cerebro. El bulbo olfatorio, que lo vemos por aquí, ¿verdad?, comunicado hacia el primer par de nervios craneales. El hipotálamo, la hipófisis, que vimos la semana pasada. Los ventrículos 3 y 4 son estructuras huecas por donde circula el líquido cefalorraquídeo y de aquí continúa hacia el epéndimo, no lo olvidemos. La parte del tronco cerebral, la médula espinal, obviamente, que aquí continúa junto con el epéndimo. El cerebelo, ¿verdad?, en la parte posterior, el bulbo raquídeo y el epéndimo, que ya lo hemos mencionado. Debemos recordar que cada uno de estos pequeños órganos va a cumplir funciones altamente específicas. El encéfalo, que recibe el nombre, todos estos en conjunto, el cerebro y compañía, ¿sí?, recibe este nombre de encéfalo, ¿no? Es toda la porción superior dilatada de la médula espinal. En el hombre, esta dilatación es tan considerable que pierde la semejanza con la médula espinal. Eso quiere decir que en nosotros, la médula espinal en la porción superior se dilata de tal manera que va a formar el cerebro y todas estas estructuras. Pero en animales inferiores, esta relación ya no se da de tal manera, ¿no? Embriológicamente, el cerebro se desarrolla a partir de 3 dilataciones primarias que se producen en el extremo anterior del tubo neural a lo largo del desarrollo. Si nosotros recordamos el desarrollo embrional, ¿no?, al principio nuestra médula es algo así, todo nuestro sistema nervioso central. Pero conforme van pasando las semanas, empezamos a desarrollar esto. ¿Sí? Y esta es ya la presencia de el origen del sistema, el origen del cerebro anterior, del cerebro medio y posterior. El cerebro anterior y posterior se subdividen de manera que el encéfalo adulto tiene 6 regiones principales: el bulbo, la protuberancia, el cerebelo, el cerebro posterior, el cerebro medio, el tálamo, hipotálamo y el cerebro, ya en la parte del cerebro anterior. Nosotros en las primeras semanas vamos a observar esta forma. Si lo observáramos de costadito,
lo viéramos de esta manera, ¿no? La formación de nuestro sistema. Luego lo veremos más o menos así. Vemos que la porción superior se va dilatando. Hasta que por último, con la culminación de la formación de la médula espinal, ya se formaría el cerebro como tal. ¿Sí? El cerebro, el tálamo, hipotálamo, hipófisis, todo con el bulbo, cerebelo, protuberancia, ya se va formando el encéfalo. En nosotros, la porción superior de todo el tubo neural va a generar la médula, esta se dilata y forma el encéfalo como tal. El cerebro humano, sabemos que es el órgano ya más voluminoso e importante de nuestro sistema nervioso. Pesa aproximadamente 1,2 kg. Sabemos que el cerebro, ustedes en psicología también ven esta parte. Recordando, ¿no? El cerebro va a cumplir con complejos fenómenos, tales como la conciencia, la inteligencia, la memoria, el discernimiento, interpretación de sensaciones, con una base fisiológica en las actividades neuronales de los hemisferios cerebrales. En la corteza existen zonas y localizaciones sensitivas y motoras en toda la zona de la corteza cerebral. Las zonas sensitivas son las que reciben impresiones captadas por los receptores periféricos, nuestros órganos de los sentidos, mientras que las zonas motoras son las que emiten los impulsos destinados a la actividad muscular, todo lo que es la respuesta a estímulos. El hipotálamo controla las funciones tales como la ingestión de sólidos y de líquidos. Controla también la temperatura corporal. Controla también la presión sanguínea. Tiene funciones neuroendocrinas, controla también las emociones, controla la libido, controla el apetito, la sed, el sueño, ¿sí? Y del hipotálamo sabemos que parte el tallo hipoficiario, ¿verdad? Hacia lo que es ya la hipófisis como tal. El tálamo, ¿sí? En su parte superior, el tálamo, por otro lado, se encarga de llevar información sensorial que proviene tanto de la audición y la visión, que van desde la corteza cerebral. Este órgano actúa como un filtro, este es el famoso filtro de las informaciones que se perciben a nivel sensitivo, ¿no? Solamente para dejar pasar a aquellas que tienen importancia. No olvidemos, este es el famoso llamado filtro. El tálamo se encarga de filtrar qué información recibimos que nos interesa de aquella que no nos interesa. El cerebelo como tal ya consta de 2 hemisferios cerebelosos. La sustancia gris forma la parte de la corteza, tal como lo podemos ver en la imagen, no cubre la sustancia blanca. Las funciones principales del cerebelo es que refuerza el proceso de la contracción muscular. ¿Sí? Un animal sin cerebelo presenta músculos muy flácidos, las contracciones son bastante débiles. En otras palabras, ¿no? Hay atonía. La atonía es el proceso en donde disminuye el tono muscular y la astenia en donde ocurre la debilidad. Debilidad y aquí la ausencia de tono muscular, ¿sí? El cerebelo también interviene en la postura, ¿sí? En la postura, en el equilibrio.
Cuando una persona recibe un golpe muy fuerte en la parte posterior de la cabeza y llega a dañar el cerebelo, la persona empieza a sufrir un trastorno en que parece que estuviese ebria, que estuviese alcoholizada. La persona empieza a caminar tambaleándose de un lado hacia otro. Cuando hay daño a ese proceso se le conoce como la ataxia, ¿sí? El caminar como si estuviese ebrio. Por último, el cerebelo también debemos de tener en cuenta que es el órgano para la coordinación de movimientos. Una lesión causa una dismetría cerebelosa terrible, que consiste justamente en la falta de medida en los movimientos que tiendan a alcanzar un fin. Es decir, hay una mala coordinación. Si ustedes quieren alcanzar un lapicero que está a 30 centímetros de ustedes, se van a estirar demasiado. No hay una medición de la distancia focal de los objetos. El bulbo raquídeo es la porción del neuroeje comprendida entre la médula y la protuberancia, ¿no? La protuberancia, conocida también como el puente de Barolio, es la masa nerviosa situada en la superficie anterior del bulbo raquídeo, ¿no? En la parte superior, a esta altura aproximadamente. Tanto el bulbo como la protuberancia constituyen porciones indispensables para la vida porque en ellos se localizan importantes centros nerviosos cuyas funciones principales son, por ejemplo, el centro moderador del corazón, y la respiración. De igual manera es el centro de la función digestiva, el proceso de succión, el proceso de secreción salival, la deglución del bolo alimenticio, la secreción gástrica, todo esto es controlado por el bulbo raquídeo y la protuberancia. Mientras que la médula espinal, ya la médula como tal, sabemos que es la continuidad del bulbo raquídeo, se extiende hasta la región lumbar. En la sección transversal se observa la sustancia gris como lo habíamos visto, tal como lo habíamos visto por aquí, ¿verdad? Con la sustancia gris al centro, la sustancia blanca hacia el exterior, lo contrario del cerebro y cerebelo, no olvidemos eso. Con la característica forma en H, ¿verdad? Que lo mencionan. Siempre mencionan esto, la característica forma en H de la sustancia gris que se encuentra en el centro de la médula. La función básica de la médula, como ya lo podemos deducir, es la función conductora, la sustancia blanca, y el centro de los movimientos reflejos. El cerebro humano, tal como lo podemos observar en la imagen, consta de los lóbulos, cuyos nombres van de acuerdo a los huesos del cráneo. El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, lóbulo occipital hacia la parte posterior y los lóbulos temporales, ¿verdad? Parietales y temporales hacia los costados. Los lóbulos están nombrados justamente de acuerdo a los huesos que están protegiendo cada uno de ellos. La distribución de los lóbulos es justamente porque cada lóbulo va a presentar características muy particulares. Eso también es muy estudiado en psicología. El lóbulo frontal, tal como lo podemos ver por aquí, dividido hasta la cisura de Rolando, por aquí el lóbulo temporal hasta esta altura, el lóbulo occipital hacia atrás y el lóbulo parietal, ¿sí? El lóbulo frontal, encontramos aquí el centro del lenguaje, encontramos el área psicomotriz, los movimientos de la escritura y el área motriz en general. Mientras que en el lóbulo temporal,
¿sí?, hacia el costado, encontramos el área psicoauditiva y el centro de la comprensión de las palabras habladas, así como también el área auditiva, el proceso de audición. En el lóbulo occipital, en la parte posterior del cráneo, encontramos el área psicovisual y el área visual, mientras que en el lóbulo parietal encontramos el área de la sensibilidad en general, el área psicosensitiva, el centro de comprensión de las palabras escritas, ¿no? El lóbulo parietal es el lóbulo que tiene más desarrollado de las personas que están inclinadas hacia la parte de letras, la parte de literatura, ¿verdad? Mientras que el centro de comprensión de palabras habladas y la escritura, el centro de lenguaje, ya están más desarrolladas en las personas que tienen vocación hacia la parte más de ciencia. Jóvenes, recordemos que cuando vimos el sistema nervioso periférico, habíamos visto que en el grupo de los 31 pares de nervios espinales que iban a formar el sistema nervioso visceral, iban justamente hacia músculos a los cuales nosotros no tenemos acceso. Son músculos involuntarios como el músculo liso, el músculo cardíaco, ¿verdad? Y las glándulas. ¿Cómo es que se controla la actividad de estos órganos que contienen estos tejidos tan complicados para nosotros? Exclusivamente a través de los neurotransmisores. Los neurotransmisores, tales como la noradrenalina y la acetilcolina, van a permitir que en nosotros se active el llamado sistema nervioso simpático o el sistema nervioso parasimpático. No son sistemas nerviosos aparte, simplemente son activaciones de rutas que van a permitir que nuestro sistema tenga ciertas características. Las funciones que realiza cada uno de ellos varía dependiendo la situación. Se considera que el sistema nervioso simpático va a actuar en situaciones de estrés, en situaciones de peligro, ¿sí? En situaciones de estrés, en situaciones de peligro, en situaciones en donde tengas que salvar tu vida. Mientras que en el parasimpático es cuando estamos en un proceso de angustia, en proceso de lo que llamamos nervios o ansiedad. ¿Qué es lo que va a ocurrir en cada uno de ellos? A nivel del tubo digestivo, la noradrenalina, conocida también como norepinefrina, reduce la actividad del peristaltismo, acelera el ritmo cardíaco, aumenta la contracción de arterias, aumenta la presión arterial, va a aumentar por disminución del diámetro arterial, ¿sí? Los bronquios se dilatan, facilitando la respiración, se dilata la pupila y aumenta el sudor. Señores, todo esto se da en un proceso en donde, por ejemplo, la persona tiene que salvar su vida. Si tú estás un día en expedición y te cruzas con un puma andino, un felino bastante grande, un depredador, tu primera acción obviamente va a ser querer salvar tu vida. En ese momento se activa el sistema nervioso simpático. La noradrenalina va a generar primero que pienses bastante rápido qué hacer. Si corres, sabes que el animal te va a confundir con una presa y te va a empezar a perseguir. Lo primero que va a ocurrir es que a nivel de tu iris se van a dilatar tus pupilas, aumentando el diámetro de visión para que puedas ver diferentes rutas de escape. Se dilata el diámetro de los bronquios para que facilite tu respiración y se dé una buena oxigenación. De lo contrario, si empiezas a correr y no hay una buena cantidad de oxígeno, pues tus músculos, tus fibras musculares van a empezar a hacer un proceso de formación de ácido láctico, lo cual generaría un calambre. El corazón se acelera, aumenta el ritmo cardíaco, un proceso de taquicardia, obviamente para bombear cantidad suficiente de sangre para todo el cuerpo,
en caso tengamos que huir. Las arterias se contraen justamente para aumentar la presión arterial, ¿sí? Y se dé una buena circulación muy efectiva y rápida sobre todo. El tubo digestivo obviamente tiene que disminuir el peristaltismo, pues si quieres salvar tu vida no te pueden dar ganas de ir al baño. Se detiene la peristalsis. Todo esto se da para que la persona pueda escapar, ¿sí? Y obviamente la persona empieza a transpirar. Esto ocurre en situación de mucho estrés o cuando está en riesgo tu vida, en situación de peligro. En cambio, la acetilcolina se va a producir en un proceso de angustia, en un cuadro casi depresivo. Una persona que tiene gran cantidad de acetilcolina, este neurotransmisor, producido ya por nervios, por angustia, lo que va a hacer es aumentar el peristaltismo. Disminuye el ritmo cardíaco, un proceso de bradicardia. Las arterias se dilatan, disminuye la presión arterial, se obstaculiza la respiración porque los bronquios se van cerrando. La pupila se dilata, disminuye el campo de visión e inhibe el sudor. En otras palabras, esta persona está empezando a entrar como un proceso de letargo. Eso es un proceso ya como tipo un cuadro depresivo, ¿sí? Los neurotransmisores actúan de manera diferente a través de los mismos nervios. ¿De qué depende que actúe el simpático o el parasimpático? De los neurotransmisores que tu cuerpo produzca en ese momento. Ya hemos mencionado el sistema nervioso central, periférico, el somático, el visceral, el simpático y el parasimpático. Ahora vamos a ver el método que tiene también nuestro cerebro para protegerse, nuestro sistema nervioso central en general para protegerse a nivel físico. Las meninges. Tanto la médula espinal como el encéfalo están cubiertos por estas membranas de tejido conectivo denominados meninges. La dura madre, que es la más externa, la que está pegada hacia el hueso, hacia el cráneo. El aracnoides, que es la intermedia, y la pía madre, que es la más interna, que está adherida a la superficie de la médula y el encéfalo. Entre el aracnoides y la pía madre existe un espacio conocido como el espacio subaracnoideo, por donde circula el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Aquí es donde se encuentra circulando el líquido cefalorraquídeo. Entre el aracnoides y la pía madre es por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Estas tres membranas de tejido conectivo, dura madre, aracnoides y pía madre, conforman las famosas meninges. Pasemos ahora a los órganos sensoriales. En la vista, nosotros tenemos fotorreceptores. Los fotorreceptores van a permitir la percepción de colores. Vemos aquí el globo ocular, están señalando el humor acuoso, la córnea, el iris, el cristalino, la pupila, todas las partes a nivel morfológico que nosotros ya conocemos, ¿verdad? La retina, la coroides, la esclerótida y el nervio óptico, ¿verdad? El segundo par de la visión. Segundo par craneal, nervio sensitivo. A nivel de la retina es donde se ubican los fotorreceptores, que son básicamente los conos y bastones. Los conos presentan tres tipos de pigmentos. La eritropsina para el color rojo, la cianopsina para el azul y la cloropsina para el verde.
Todos sabemos que a nivel de nuestro ojo, gracias a la retina, nosotros tenemos un proceso biofísico, ¿verdad? De óptica. Y justamente los colores que nosotros percibimos y la mezcla de ellos es simplemente la longitud de onda, el proceso de absorción de las longitudes de onda que emiten los cuerpos, ¿verdad? Y nos da a nosotros la percepción de lo que llamamos el color. Los bastones, por otro lado, nos ayudan a la visión nocturna. Si bien es cierto, cuando es de noche y si está todo completamente oscuro, no vemos, ¿verdad? Pero los bastones, cuando hay poca luz o muy poquita luz, nosotros podemos identificar formas. Podemos llegar a visualizar algo, obviamente para no tropezar, no caernos. Los bastones nos permiten justamente la visión en oscuridad o en penumbra, gracias a el pigmento conocido como la rodopsina. Este pigmento se sintetiza en presencia de la vitamina A, y de ahí su importancia. En el tacto, en la piel, nosotros encontramos 3 tipos de receptores. Los mecanorreceptores, encontramos también los termorreceptores y encontramos los nocireceptores. Los mecanorreceptores, como por ejemplo el corpúsculo de Meissner. El corpúsculo de Meissner responde a estímulos mecánicos como el tacto suave o la presión. Pero también tenemos aquí a los corpúsculos de Ruffini. Este mecanorreceptor es de adaptación lenta y responde al contacto con objetos pesados, es decir, a la presión continua. ¿Sí? Vemos por aquí a los corpúsculos de Ruffini en el dibujo, ¿sí? Y por aquí los corpúsculos de Meissner. En los termorreceptores vamos a encontrar por aquí a los corpúsculos de Krauss, ubicados por aquí. Los corpúsculos de Krauss van a permitir sentir el cambio de temperatura, la disminución del calor, es decir, nos da la sensación de frío, y también son de adaptación lenta. Mientras que en los nocireceptores encontramos los corpúsculos de Pacini, o Paxini, como quieran llamarlo. Los corpúsculos de Paxini responden a estímulos intensos de presión. Son terminales nerviosos que detectan el dolor. ¿Sí? Ellos son para el dolor y se encuentran aquí en profundidad. Es decir, que frente a la presión suave o un tacto suave, ahí va a estar Meissner. Frente a una presión un poco más fuerte, pues lo va a poder ya sentir Ruffini. Pero cuando ya hay una presión continua muy fuerte que llega a hundir bastante la piel y llega hasta Pacini, ahí nos va a dar la sensación de dolor conforme va aumentando la presión. A nivel del olfato, nosotros encontramos el grupo de los quimiorreceptores. En los vertebrados terrestres, el olfato ocurre generalmente en el epitelio nasal, en esta zona del vestíbulo nasal, en toda la zona del epitelio. En el ser humano, el epitelio olfatorio se encuentra en el techo de la cavidad nasal. Las células olfatorias son células nerviosas especializadas cuyos axones se van a extender hacia la parte superior, uniéndose para formar los nervios olfatorios que llegan hasta el bulbo olfatorio, tal como lo vemos en la parte superior, ¿verdad?
par craneal número 1, el nervio olfatorio. En el humano se encuentran en la parte superior casi todas las neuronas sensitivas hacia la parte superior. Y obviamente el bulbo olfatorio conduce hasta el nervio olfatorio y de aquí se lleva el estímulo hasta el cerebro para la interpretación de los olores, cuando un olor nos agrada y cuando es que nos desagrada. El sentido del oído. En el caso del oído, señores, recordemos que el sonido, el fenómeno del sonido es un fenómeno físico. El sonido son ondas mecánicas, ¿verdad?, que viajan a través del aire. Por lo tanto, esto nos lleva a la conclusión que a nivel del oído debemos de tener mecanoreceptores, ¿sí?, para poder identificar justamente estas ondas a través del aire. Nosotros generalmente asociamos al oído con la audición, ¿verdad?, y solo con ello. Sin embargo, en los vertebrados, la principal función del oído también es ayudar a mantener el equilibrio, ¿no?, el cual, al igual que la audición, se ubica en el oído interno, en la parte interna de nuestro oído, que lo vamos a ver en un instante. Aunque muchos vertebrados carecen de oído externo o medio, todos tienen oído interno. La secuencia del proceso de la audición implica lo siguiente. Las ondas sonoras van avanzando hasta llegar al oído externo. Cuando llegan al conducto auditivo externo, van a llegar hacia la membrana timpánica, llegan hasta el tímpano. La membrana timpánica vibra y detrás de la membrana timpánica sabemos que encontramos el martillo, el yunque y el estribo. Estos tres huesecillos, al vibrar, aumentan la intensidad, amplifican las vibraciones. De esta manera, la ventana oval va a vibrar, que se encuentra ya en la parte posterior, si no está visible en la imagen. La ventana oval vibra. Las vibraciones son transmitidas por líquido hacia la membrana basilar, que luego estas van a ser estimuladas, van a estimular las células ciliadas del órgano de Corti, que se encuentra en la parte interior de la cóclea del caracol, internamente ya, en el oído interno, las cuales chocan con la membrana tectorial y esta vibración física que está en la parte posterior aquí, internamente no se puede visualizar, pero esas vibraciones van a ser recibidas hacia ya el nervio acústico, el par número 8, ¿verdad? Par sensitivo. Por último, en el sentido del gusto, encontramos quimioreceptores. Los quimioreceptores del sentido del gusto detectan sustancias químicas de sabores que se encuentran, esta sensibilidad se da gracias a los corpúsculos de las papilas gustativas, que se encuentra aquí, por ejemplo, la célula gustativa, las células que brindan soporte, no forman toda la papila, y al final llegan hasta el nervio, la fibra nerviosa, el nervio del gusto. ¿Sí? Sabemos que está formado por el par facial y el glosofaringio. Es pertinente mencionar también que los corpúsculos o yemas gustativas están presentes no solo en la lengua, sino también en el paladar, en la faringe y en la laringe. Los corpúsculos gustativos situados sobre la lengua se hallan en papilas gustativas, ¿no?, que contienen cientos de corpúsculos gustativos. No olvidemos que en la lengua las papilas gustativas pueden ser filiformes, fungiformes,
foliáceas y caliciformes. Al final, cuando las papilas gustativas van a llevar justamente la sensibilidad del gusto, es el par número 7, el par facial, quien tiene en su dominio a todos los nervios de las 2/3 partes anteriores de la lengua, mientras que es el glosofaringio, ¿verdad? Lo que les había mencionado, el par número 9, quien tiene la 1/3 parte posterior de la lengua bajo su dominio. Y de esa manera se complementa el sentido del gusto.